Y bien, pues ya se nombró a Lorena Macías como superintendenta de la Superintendencia Nacional de Educación Superior, la SUNEDU, que es la que tiene que ver con las universidades. Estamos con el ministro de Educación para hablar de este y otros temas. Ministro, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, Jaime. Bueno, finalmente parió Paula, encontraron alguien que se hiciera cargo de esto. Han encontrado una persona que antes fue superintendente de las AFPs, ¿no? Ha pasado de las AFPs a las universidades, es un salto que podría ser mortal, pero en todo caso, cuéntenos, ya está esta persona nombrada, ¿cuáles son los siguientes pasos? Sí, yo creo que es un salto muy positivo. Lorena Macías realmente cumple todos los requisitos, los distintos requisitos que estábamos buscando, ¿no? Alguien que supiera de regulación en un mercado que no se ha regulado nunca, ¿no? Y que es un mercado complejo y que hay que balancear muchos aspectos para poder regularlo de manera eficiente, ¿no? De tal manera que se mejore la calidad sin ser una traba al mismo tiempo, ¿no? Tiene experiencia en sector público, ¿no? Que también es algo muy importante justamente en una institución que recién empieza, ¿no? Y que hay que construirla casi de cero. Y tercero, tiene conocimiento del mundo universitario. Ella es profesora ahora de finanzas en Centrum, pero ha sido también miembro del Consejo Directivo de la Universidad del Pacífico. Entonces esa combinación de calificaciones, de habilidades, de experiencia es algo que es difícil de conseguir, ¿no? En ese sentido creo que es un salto, pero es un salto muy positivo, ¿no? Para el país. Y yo estoy seguro que va a ser una excelente superintendenta, ¿no? Eso es un paso fundamental, ¿no? Para poder ya avanzar en todo el proceso de implementación de la ley. Una persona de altas calidades, sin duda, de altas calidades profesionales. Pero ahora, ¿qué es lo que viene? Es decir, tiene la infraestructura de la ANR, ¿no? De la Asociación Nacional de Rectores. Dicho sea de paso, hay un juez de ICA que ha declarado la inconstitucionalidad de la SUNEDU y ha ordenado el restablecimiento de la ANR. Bueno, han habido muchísimas demandas, ¿no? Hay varias universidades, incluida la Universidad de ICA, ¿no? Que ha presentado, creo que la Universidad de ICA, 8 demandas ante distintos jueces, ¿no? Alguno tiene que decir algo en contra. Hay una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional presentado por algunos congresistas que se va a ver al final de este mes, ¿no? Bueno, y eso va a ser un paso muy importante. Yo no tengo ninguna duda de que simplemente es una traba más que se está poniendo a la implementación de una ley que mucha gente quiere que no se cumpla, que no se avance, porque en un mercado en el cual ha habido completa autorregulación, ¿no? Y es un mercado que ha sido extremadamente desordenado, entonces muchos actores dicen, bueno, yo no quiero nadie que me mire, ¿no? Yo no quiero nadie que esté mirando y fijándose en la calidad y en la calidad del servicio que van a dar a los chicos, ¿no? Entonces es natural que este tipo de cosas pasen, pero simplemente nosotros tenemos que seguir avanzando, ¿no? Ya se ha avanzado ya el pliego ANR, que era un pliego público, ¿no? Ya no existe, ¿no? Ya existe el pliego SUNEDU, el local de la ANR ya se está utilizando para la superintendencia. Hubieron también trabas que se pusieron por parte de la ex ANR en términos del funcionamiento del grupo de trabajo para la transición, pero bueno, todas las trabas se fueron solucionando. Eso, digamos, que hizo un poquito más lento el proceso de lo que hubiéramos querido, pero bueno, finalmente todo se ha podido lograr, se está avanzando, ya hay un local, ya hay un reglamento de operación y funciones para la superintendencia, y ya se está atendiendo al público, ¿no? Ya en estos 12 días útiles del año se han atendido a 6.000 personas. ¿No? Todos los trámites hasta ahora han sido completamente gratuitos y eso ha implicado un ahorro para la gente de 600.000 soles. ¿No? Nosotros vamos a cambiar completamente toda la estructura de costos de los trámites de revalidación de grados, títulos, ese tipo de cosas que hacía la ANR. Se va a hacer ahora, eso lo va a hacer la superintendencia al costo, digamos, no va a ser un mecanismo de obtención de recursos. ¿No? Eso se va a hacer al costo y los precios van a ser muchísimo más bajos de lo que era antes. Durante este periodo no se está cobrando nada, el costo está siendo cero, y eso ha implicado en lo que va del mes un ahorro de 600.000 soles para la gente. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para que la SUNEDU no sea pues una instancia controladora, controlista, es decir, que se vaya por el lado más defectuoso de la ley?
sino que sea una instancia que precisamente eche luz sobre cómo las universidades están trabajando, es decir, para que el público se entere si los profesionales de tal o cual universidad o tal o cual facultad encuentran trabajo o no encuentran trabajo en lo que estudian, cuánto están ganando, etcétera, porque eso es la mejor manera de controlar, es decir, que la gente, los padres de familia, los estudiantes sepan si ahí donde quieren estudiar, pues eso funciona o no funciona. Con eso bastaría, no se necesitaría ninguna SUNEDO, en realidad eso es, bueno, ese es el debate que se dio en su momento, pero ya se creó pues la SUNEDO. ¿Cómo hacer para evitar que recaiga la tendencia de la burocracia es al controlismo, ¿no? Entonces, mira, y no en lo otro. Justamente, dos puntos ahí, Jaime. Justamente por eso es que era indispensable tener una persona con experiencia en regulación, ¿no? Porque uno puede regular bien o puede regular mal, ¿no? Uno puede regular de tal manera que haga más eficiente el funcionamiento de un mercado, de tal manera que se promueva la calidad sin ser una traba para la inversión privada y para la mejor inversión pública también. Entonces, justamente por eso es que necesitábamos una persona con conocimiento de la universidad, del sector público, pero con conocimiento de la regulación, ¿no? Y en ese sentido, por eso la elección de Lorena Macías es muy importante. Pero y eso implica, por lo tanto, que hay un trabajo que ella va a tener que hacer con su equipo, ¿no? De definir de manera muy clara cuáles son las áreas en las cuales y los indicadores que se van a utilizar para poder definir si una universidad cumple con los estándares básicos o no. ¿No? Y justamente definir los estándares y luego aplicar esos estándares a las universidades. Entonces, esa es una tarea pendiente que es parte del proceso de licenciamiento, que es una de las tareas fundamentales de la superintendencia. Pero hay otro aspecto que es fundamental, que implica un desarrollo y una implementación integral de la ley. Que un tema es lo que hace, que es la regulación. Un tema es la regulación, el licenciamiento, que es la tarea de la superintendencia. Pero en realidad nosotros tenemos ahora como país la oportunidad de tener una política sobre educación superior universitaria. Y esa política implica avanzar en varios frentes. Uno es ese licenciamiento, pero otro tema fundamental es la información, como tú mencionabas, ¿no? Y ahí nosotros ya se ha avanzado y existe un trabajo conjunto con el Ministerio de Trabajo y con IPAE, y también con la SUNAT, ¿no? Que nos permite generar una base de información. ¿Eso en qué está? Porque eso fue un compromiso pues, justamente del sector privado en el CADE pasado. Exacto, en el CADE pasado. Entonces, eso ya se avanzó, eso ya se introdujo en la hoja resumen de planillas de la SUNAT, 3 campos adicionales, ¿no? A toda la información que existe sobre los ingresos de la persona, se ha agregado un campo que es en qué universidad o instituto estudió, en qué año culminó y en qué carrera. ¿No? Esa información ya se está procesando, o sea, ya ha pasado un tiempo para que eso esté en la hoja de resumen de planillas, las empresas empiecen a declarar esa información y recién se está empezando a procesar esa información. Pero con la acumulación de ese tipo de data es que vamos a poder decirle a los jóvenes y a las familias, no, mira, esta es la rentabilidad de las distintas carreras en las distintas universidades. Esta es la empleabilidad de acabar con esta carrera en esta universidad. ¿Cuándo va a estar listo? Eso es información, esa es una base de datos que va a empezar a generar información a lo largo del año, ¿no? Y no es algo que va a estar listo en un momento, no, eso información vamos a ir generando a lo largo del año en lo que se refiere a empleabilidad e ingresos, y por otro lado a información mucho más específica acerca de las características de las universidades y de las carreras. No solamente la empleabilidad y los ingresos, sino ya mucho mejor información y mucho más rankings, ¿no? En relación a la formación de los profesores, la infraestructura, la inversión en investigación, etcétera. Todos indicadores que ahora no existen de manera ordenada, ¿no? Ahora, el tema de los institutos superiores que más bien sufren de lo contrario de lo que sufrían las universidades, sufren de una sobreregulación, un sobrecontrol por parte del Ministerio. Entiendo que se está elaborando una ley, un proyecto de ley en el Congreso, me entiendo, ¿no es cierto?, para flexibilizar esto, pero hay temor siempre de lo que pueda salir del Congreso termine siendo algo peor todavía lo que hay ahora. No, mira, nosotros estamos trabajando en el Ministerio, ¿no? Y coordinando con equipos en el Congreso una nueva ley de institutos tecnológicos. Ahora,
estamos al margen de la ley, estamos también avanzando en el marco de la legislación actual y con los reglamentos actuales, ¿no? Hemos hecho todo lo posible que en el marco de la legislación vigente simplificar nuestros procesos y reducir los plazos, ¿no? De autorizaciones para carreras e institutos. Entonces se ha mejorado lo más que se ha podido en el marco de la legislación actual. Yo creo que eso es algo que ya es positivo, pero más allá de eso, sí necesitamos una ley que nos permita facilitar la inversión privada por un lado, ¿no? Y que nos permita también ordenar, ¿no? La oferta pública de institutos superiores tecnológicos. Eso es algo que se está trabajando en el Ministerio en coordinación con la Comisión de Educación del Congreso, y esperamos que esto sea uno de los primeros temas que se ven en la próxima legislatura. Ahora, hay una preocupación del gremio de institutos superiores y también de los colegios sobre esta resolución del Tribunal Constitucional que en buena cuenta permite que los estudiantes que no pagan puedan seguir estudiando hasta el siguiente semestre y pueden rendir exámenes y todo lo demás, lo que les permitiría estudiar sin pagar 6 meses, por ejemplo. Y ahora me informan, luego de esa entrevista que hice, que los colegios están en una situación aún peor, los colegios privados, ¿no? Tranquilamente puede pasar un alumno 10 meses, es decir, todo el año sin pagar, ¿no? Lo que pone en serios aprietos a muchos colegios, sobre todo en los niveles C y D, porque no, en el Marcan, por ejemplo, por lo general no son muchos los que no pagan, ¿no? Pero entonces la inversión se está retrayendo, se puede retraer la inversión privada en colegios, ¿no? Sobre todo en los niveles, por ejemplo, Innova Schools, que tiene que estar trabajando en los niveles de clases media, baja, digamos, tienen un problema, un riesgo de inversión muy grande por esa razón, ¿no? Y que eso, ¿cómo se va a manejar? Ahí sí es un problema complejo, porque uno siempre tiene que lograr un balance, ¿no? Por un lado hay que proteger el derecho del chico a estudiar, pero por otro lado, como cualquier inversión privada, hay costos que pagar. Sí, pues, si ¿no? Entonces, no se puede llegar a un extremo, ¿no? Hacerle pasar vergüenzas a un niño, pero por otro lado tampoco se puede llegar al otro extremo de que alguien abuse del sistema y que un colegio que esté haciendo su trabajo bien no pueda cubrir sus costos. Parece que antes había un sistema por el cual reglamentado por ministerios, había a los 2 meses que no se pagaba, había una conciliación y se ponían de acuerdo, pues se reprogramaban los pagos y todo. Eso se eliminó con una resolución del Tribunal Constitucional y luego del Indecopi, por el cual ya simplemente no pagan. A la luz de esta nueva resolución vamos a tener que ver cómo uno puede volver a reglamentar esto de una manera que por un lado se respete ese fallo, pero por otro lado se trata de proteger tanto el derecho del estudiante como el derecho, ¿no? del inversionista privado, ya sea con o sin fines de lucro, por cubrir sus costos y seguir dando un servicio de buena calidad, ¿no? Bueno, ya no tenemos más tiempo, pero digamos en los asuntos, mucho más tiempo, pero los asuntos de la educación, digamos, el gran proyecto de mejora de la calidad de la educación que está en marcha desde su gestión, ministro, ¿qué novedades hay para este año? Es decir, ¿qué iniciativas interesantes hay rápidamente? Bueno, mire, estamos obviamente en un reto muy grande como país. Tenemos que seguir avanzando en todos los frentes. En el frente de la infraestructura, el ritmo de inversión tiene que acelerarse. El ritmo de inversión por el lado del gobierno nacional se va más que duplicar. Esperemos que eso compense si es que hay alguna reducción en los gobiernos regionales por el inicio de nuevas administraciones que recién están empezando, pero esa inversión tiene que continuar y ahí tenemos por un lado mayor inversión pública, digamos, como obra pública tradicional, mayor inversión a través de obra por impuestos, ¿no? Y el inicio de una ruta vía alianzas público-privadas. Pero simultáneamente, ¿no? Tenemos que también trabajar en igualar oportunidades, ¿no? Desde darle a los chicos talentosos colegios de alto rendimiento, que es lo que se está avanzando este año con 13 colegios que empiezan a operar en 13 regiones del país, y por otro lado también asegurarnos que regiones en las cuales hay brechas muy grandes de aprendizajes, tenemos inversiones más agresivas, ¿no? Estamos diseñando, por ejemplo, en el Ministerio
un plan Amazonía, ¿no? Porque tenemos las 4 regiones y distintas zonas en la selva, en las cuales los aprendizajes son bajísimos, ¿no? Los aprendizajes en el Perú todavía están muy lejos de donde deben estar, pero los aprendizajes en la selva son extremadamente bajos, ¿no? Entonces tenemos que trabajar ahí con esos gobiernos regionales en los temas de docentes y en los temas de infraestructura, ¿no? de manera urgente, ¿no? Porque ahí es donde esa por ejemplo es una zona del Perú donde tenemos brechas muy grandes. ¿Cómo hacer para, digamos, el gobierno de Moquegua, por ejemplo, consiguió grandes resultados, gracias, ha mejorado sus índices tremendamente, en cambio otros gobiernos regionales no, otras regiones no? ¿Cómo hacer efectivamente para que las regiones sigan el modelo de Moquegua o no sé? Mira, el modelo de Moquegua es muy bueno, y lo que es muy esperanzador es que con todos los gobiernos, los presidentes regionales con los que he conversado ya con la mayoría de los nuevos presidentes regionales, hay un interés muy grande por trabajar de la mano con el ministerio y poner como prioritario el tema educativo. Eso yo creo que es una excelente señal, y yo estoy muy esperanzado porque las discusiones han sido muy buenas con todos los nuevos presidentes regionales, por un lado, y por otro es que hay algunas intervenciones que ellos ven como muy importantes. Los colegios de rendimiento los ven como un tema muy importante. Ven muy importante, por ejemplo, en la selva, la formación de los profesores con educación intercultural bilingüe. Asegurarnos que los niños pequeños tengan un profesor que tenga la lengua nativa, porque si no el chico va a ser muy difícil que aprenda, ¿no? Y mucho interés también por la ampliación de la jornada en secundaria, ¿no? Este año en todo el país hay 1000 colegios secundarios en los cuales el horario pasa de acabar a la 1 de la tarde a acabar a las 3 de la tarde, y los chicos tienen además el colegio a su disposición para actividades extracurriculares. Son colegios en los cuales vamos a tener 5 horas de educación física, 5 horas de inglés, más horas para formación para el trabajo, más horas para matemáticas. Entonces es un modelo, es la secundaria que eventualmente tienen que tener todos los colegios del Perú, ¿no? Pero hay mucho interés por trabajar juntos con el ministerio, por ejemplo, también en ese caso, en ese aspecto de mejorar la calidad del servicio en la educación secundaria. Muy bien, bueno, ya tenemos más tiempo para seguir desarrollando este tema. Ministro, muchas gracias por su participación. No, muchas gracias. Con esto llegamos al final, nos despedimos. Muy buenas noches.